Carrusel de las Artes. María Carolina Piña. Bienvenidos a este nuevo número de Carrusel de las Artes, muy contentos que estén en nuestra sintonía y hoy en nuestro programa vamos a explorar un género artístico y dramático del que se habla poco y sin embargo tiene una historia que remonta al siglo XIX. Se trata del burlesque y con nosotros hoy una artista mexicana de ese género burlesque, Teresa Rugo, quien está hoy con nosotros en nuestros estudios. Teresa, muchísimas gracias por estar aquí en Carrusel de las Artes. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, ya mismo vamos a hablar de eso a lo que tú te dedicas, el burlesque, aquí en Carrusel de las Artes. Con nosotros hoy una artista, productora y performer, Teresa Rugo. Teresa, tú naciste en Veracruz, en México, y te dedicas aquí en París al burlesque, que es un arte escénica que mezcla canto, baile, humor, erotismo, pero ¿tú cómo lo definirías? Yo lo definiría como el arte del erotismo. Uh-huh. Aunque se mezclan diferentes disciplinas. Y hay comedia, hay humor, hay baile, hay varias cosas. Esa es la parte rica que a mí me gusta del cabaret burlesque, que todo puede entrar. Uh-huh. Y ahora, ¿cómo llegaste tú al burlesque o cómo el burlesque llegó a ti? Porque tú vienes del teatro. Sí, yo vengo del teatro y de México. Yo comencé en México y conozco el burlesque gracias a una mexicana que tenía más de 30 años viviendo aquí en París y que va a México a dar clases de cabaret burlesque. Es así como lo conozco, quedo enamorada y después decido venir a París para conocer exactamente de qué me estaban hablando. ¿Y cómo uno se prepara para ser artista de burlesque? Es bastante difícil porque no hay una escuela institucional. O sea, podríamos decir que no es un arte serio. No es un arte que esté validado por las artes, ¿no? Entonces, tú te formas a manera de un poco empíricamente, pero sí hay maestros que pueden darte clases, hay artistas de los cuales pueden darte una inspiración para poder entender un poco los códigos que maneja este arte. Y ahora, como tú lo decías, como mezcla canto y baile, tienes que ser buen bailarín, buen cantante, buen humorista. Ok, sí y no al mismo tiempo, porque yo no soy bailarina, pero bailo. Es muy gracioso, porque lo principal es hacer una buena interpretación, no el baile. Ahora, las que son bailarinas se ven divinas, entonces, o las que cantan se ven muy bien. Entonces, esa es la parte rica de este género, porque todo es válido. Pero sin embargo, como yo no soy bailarina, tengo que entrenarme mucho en el baile, aunque no sea el objetivo de este género. Uh-huh. Y ahora, aquí en París, porque tú trabajas aquí en París, hay mucha tradición de cabaret. Hay cabarets que datan de la Belle Époque, de principios del siglo XX, que todavía incluso están en funcionamiento, el Moulin Rouge, el Molino Rojo o el Lido. ¿Cuál es la diferencia entre cabaret y cabaret burlesque? Incluso tú hablabas hace un segundo de cabaret burlesque. Sí. Son los códigos, es decir, en el Moulin Rouge o en el Lido, tú puedes ver las mujeres que ya están desnudas, ¿ok? Bueno, semidesnudas. Y en el cabaret burlesque tú vas a descubrir el arte de quitarse la ropa. De desnudarse. De desnudarse. Entonces, no es lo mismo los códigos. Igual antes, en la época, habían leyes donde no permitían el desnudo. Es así como surge este arte. Y ahora, en el burlesque puedes llegar al desnudo porque muchas veces los números, que pueden ser una canción, te desnudas, pero no llegas al desnudo completo. No, porque es otro de los códigos. Nunca vas a estar desnuda, porque entonces ya no es burlesque. O sea, sí hay que cuidar una estética, una cierta estética. Lo más desnudo que tú puedes quedar es con pezoneras y con no sé cómo se dice en español, con un cache-sexe. Uh-huh. Un cubre sexo. Un cubre sexo. Okay. Exactamente. Y cuéntanos, porque nos hablabas, bueno, tú vienes del teatro, como lo decíamos, que te formaste con esta artista mexicana que ya estaba acá, pero también hay un entrenamiento justamente al desnudo o hacia el desnudo. ¿Cómo se aprende? ¿Toma tiempo? Porque me imagino que hay que, no sé, aprender a hacer
fuerte en la escena o segura de tu sensualidad? Es un trabajo largo, no es un trabajo fácil. Para mí fue descubrirlo. Ni siquiera me planteé la pregunta, ¿es que estoy desnuda en el escenario? Mis amigos me preguntan igual, Teresa, ¿es que cómo le haces? Le digo, yo no me siento jamás desnuda. Ahora, cada quien es diferente. Y ahora como maestra, lo que siempre hago es que las chicas descubran el desnudo a partir del juego dramático. Esa es como mi parte fuerte porque vienen mis bases del teatro. Y es ahí donde enseño que a partir del juego podemos desnudarnos sin sentirnos culpables y al mismo tiempo tú te reapropias de tu propio cuerpo. Y ese aprender, esa desinhibición que se necesita para estar desnuda en la escena o casi desnuda en la escena, es difícil, toma tiempo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo fue tu proceso y cómo es el proceso con las chicas a las que tú les das clase de burlesque? Bueno, en principio, pues tomar clases, ¿no? Y al mismo tiempo, como regularmente las clases son con puras chicas, se hace un círculo femenino donde todas nos apoyamos y donde todas nos sentimos en confianza. Y es ahí donde viene esta liberación de poder mostrar nuestro cuerpo tal y como es. Porque una de las cosas que se distingue del cabaret burlesque, como hace rato que me lo preguntabas, al music hall, ¿no? Al Moulin Rouge, es que en este arte se aceptan todo tipo de cuerpos. Aquí no hay estereotipos de belleza. Todas pueden hacer burlesque, todas son bellas, todos los cuerpos son bellos. Entonces yo creo que a partir de estas clases de burlesque donde te enseñan a jugar con personajes, con ciertos personajes, tú puedes jugar a liberarte de ciertos tabúes que la misma sociedad ha impuesto a las mujeres. Por ejemplo, ¿tienes algún tabú del que te hayas liberado tú misma? De que me haya liberado yo misma es de poder caminar en la calle de la forma que yo quiera vestirme. Yo creo que es uno de los más grandes tabúes que he podido quitar a partir de que hago burlesque, sentirme segura de mí misma, reapropiarme de mi cuerpo, de lo que soy, porque antes me sentía como, tengo ciertos estándares de cuerpo que pueden provocar a los hombres, y evitaba ponerme las cosas que a mí me gustaban porque decía, es que voy a provocar. Y no es que vamos a provocar, es que la sociedad tiene que reeducarse a mirar con otros ojos, ¿no? No son las mujeres todo el tiempo las culpables de cómo se visten hacia la provocación del hombre o de insultos. Yo creo que cuando tú tomas clases de burlesque tienes este poder que te dice, no, mi cuerpo es sagrado, este es mi cuerpo, yo lo protejo y no tengo por qué ocultarlo de nadie. Y ahora que tú hablas justamente de esas ideas que puede tener la sociedad, que pueden tener las mismas mujeres con respecto a su cuerpo o la mirada de los hombres, como en este tipo de cabaret burlesque hay justamente ese desnudo, ¿te han acusado de pornografía, de vulgaridad? ¿Cuáles son las críticas que puedes recibir? En particular, yo no. En realidad no sé por qué, una vez alguien me lo dijo, es que es por la forma en que tú manejas tu trabajo, ¿no? Cuidamos también mucho, lo digo cuidamos porque hay otras colegas con las cuales concuerdo, cuidamos mucho nuestra imagen, es decir, cuidamos el tipo de foto que subimos. Por ejemplo, cuando yo comencé en México, yo no me quitaba toda la ropa, o sea, no me quedaba en pezoneras. Evidentemente que llegó a París con una sociedad mucho más abierta, no me exigían, pero sí había como un cierto estándares de códigos de decían, no, es que se tiene que mostrar, tiene que haber pezoneras, ¿no? Entonces decía, ok, entonces hubo un antes y un después para mí. A partir de que llegué a París pude liberarme. Sí, mis fotos son más al descubierto, pero para mí siempre hay una estética, siempre hay un personaje, siempre hay una temática, siempre hay un por qué yo voy a subir esa foto. Y ahora que hablas de estética, tú eres mexicana, como lo decíamos, y has integrado en tus espectáculos tu cultura mexicana, incluso te has reapropiado de la figura de la Catrina, por ejemplo, que es muy importante con el Día de los Muertos, que es algo como fundamental, ¿no?, de la cultura mexicana. Cuéntanos un poco cómo has adaptado esa cultura y cómo la has mostrado aquí en París. Sí, ahora, bueno, comencé
yo a apropiarme un poco de mi misma cultura a raíz de que me sentía muy lejos de mi país. Entonces, ¿cuál era la mejor forma de poder sentir cerca de ellos? Era a partir de mostrar mi cultura a los otros. Y yo creo que cada vez que interpreto un número donde hay un contenido, una temática mexicana, yo me siento como pez en el agua. Y me siento como contenta y orgullosa de poder mostrar mi cultura y mis orígenes. El folclore mexicano es maravilloso, los colores, la cultura, las danzas. La música. Y no solo, antes era mexicana, pero ahora me atrae mucho la cultura latina, ¿no? La música sobre todo, los rituales que se hacen, ¿no? Es muy grande todo este bagaje que hay de nuestras culturas en Latinoamérica. ¿Y cómo es recibido ese cabaret burlesque a la mexicana aquí en Europa? Ay, les fascina. Y bueno, hay ciertos clichés, evidentemente, les gusta mucho que yo haga números mexicanos. Sin embargo, lo que yo siempre trato es de mostrar un tema, ¿no? Porque hay dos tipos de burlesque, el burlesque clásico y el new burlesque. El new burlesque siempre trata de decir algo. Y esa es mi parte como actriz, que yo busco todo el tiempo decir algo, no solamente me desnudo. Te pongo un ejemplo, mi número de la Catrina. Es un acto que hace una protesta política, es decir, hacia los actos de racismo, hacia el contenido, hacia todo este odio, ¿no? Hacia los latinoamericanos que ha hecho Donald Trump o que hizo durante todo su periodo de gobernación como presidente de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, este acto en particular me llevó como a la cima, porque no es solo burlesque, vamos a quitarnos la ropa, sino dice algo, hay algo que dice, ¿no? Algo que produce en los otros. Y bueno, he estado en diferentes partes del mundo y en todas he visto la misma reacción. Y eso como mexicana y como latina me llena de orgullo, porque decir, sí, o sea, no más fronteras, no más muros, ¿no? Todos somos seres humanos al final. Uh-huh. Y bueno, justamente ahora que estás hablando de eso, vamos a despedir nuestro programa con una de tus interpretaciones de la Catrina y de ese mensaje del que nos hablabas. Es una interpretación en el Festival Burlesque de Hamburgo. Te agradezco muchísimo, Teresa, que hayas venido hasta nuestros estudios para hablarnos de ese arte que tiene que conocerse también en todo el mundo. Y pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por su sintonía y hasta la próxima. Au revoir.